problema de la circulación es el ACV hemorrágico, ¿no? Pero esta consecuencia ya es la ruptura de una arteria, o bueno, más frecuentemente, ¿no? Porque las venas hemos visto que son más periféricas y solo la trombosis venosa podría causar también hemorragias, ¿no? O sea, varias causas de hemorragia también, ¿no? Dentro de los cuales está pues la hemorragia intraparenquimal y la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que son las principales. Una de ellas producida casi siempre por la hipertensión arterial y la otra por un aneurisma roto, ¿no? La presencia de sangre dentro del tejido encefálico, dentro del parénquima, puede tenderse a ventricular también. Y esta provoca una rotura vascular espontánea que es no traumática. Estamos hablando de las ACVs no traumáticas. La hemorragia intestinal primaria es una ruptura de un pequeño vaso debilitado crónicamente por procesos degenerativos, ¿no? Por arteriomatosis o arteriopatía amiloidea. ¿Y qué causa esa ruptura de los vasos pequeños? Es la hipertensión arterial. Un paciente hipertenso sin control, las arterias más delgaditas van a ser las que van a formar como una especie de pequeños microaneurismas, los cuales se rompen y producen sangrado, ¿no? Que es la primaria. Por eso que los sangrados hipertensivos se producen en el mismo área que los infartos. ¿Qué tipo de infartos? Lacunares, ¿no? Porque también son las arterias más pequeñas. Entonces, a veces son hemorragias grandes, pero son arterias tan pequeñas que se han roto que no parece, ¿no? Y la hemorragia secundaria es la ruptura de una anomalía vascular, ¿no? Que puede ser congénita, neoplásica, un aneurisma, hasta un tumor, etcétera, ¿no? Que va a producir que hay una hemorragia intraparenquimal. Cuando hablamos de hemorragia intraparenquimatosa, intracerebral también preferentemente causada por la ruptura de arterias situadas profundamente en el cerebro, ¿no? Eso vamos a llamar hemorragia intracerebral focal hipertensiva, las malformaciones vasculares y la encefalopatía amiloidea o congógila también, ¿no? La focal hipertensiva es más frecuente en lo que es, hemos dicho, las áreas de circulación con arterias muy delgaditas, ¿no? Como los ganglios basales, ¿no? El putamen, el tálamo, el cerebelo, el puente, ¿no? Que son donde se van a producir estas hemorragias, ¿no? En ancianos hay que pensar en encefalopatía amiloidea y en jóvenes en las malformaciones vasculares, ¿no? Y obviamente la hemorragia global, que es más que todo de causa, digo, la hipertensiva, es por la ruptura de los microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? Los que se forman por la presión constante. Y también estas hemorragias que son primarias hipertensivas tienen unas características clínicas. Por ejemplo, si se rompe el vasito en el putamen, va a dar una hemiparesia, una hemipoestesia contralateral, desviación de los ojos a la lesión y disminución del nivel de conciencia, lo que se podría confundir fácilmente con un infarto cerebral, ¿no? De la cerebral media. Por eso que la tomografía nos sirve para eso, ¿no? Para diferenciar si es isquémico o hemorrágico. El hemorrágico se verá, la sangre, cuando sacamos tomografía. ¿Sangre? ¿Sangre? Inmediatamente, ¿no? Apenas el paciente pueda sangrar, sacas una tomografía, sangre, ya entonces obviamente ya no es candidato para trombólisis, ¿no? Entonces, para eso sirve, porque infarto no vamos a ver, vamos a verlo ya tal vez a las 48, 72 horas, ¿no? Hasta 24, ¿no? Pues es grande. Pero la sangre sí, entonces por eso que la tomografía nos descarta el sangrado para hacer trombólisis, ¿no? También si es en el tálamo va a dar un síndrome talámico, ¿no? Con hemiplegia contralateral, alteraciones sensitivas y también del estado de conciencia, ¿no? En el cerebelo puede haber conciencia preservada inicial, luego va a disminuir a consecuencia de la compresión del cuarto ventrículo, ¿no? Puede haber hidrocefalia también, ¿no? Y en el puente hay pues obviamente alteración de un paciente en coma, si es una hemorragia a nivel del puente, ¿no? Con alteraciones pupilares, alteraciones también, puede haber movimientos involuntarios de los ojos, ¿no? Entonces las causas de una hemorragia intracerebral, vamos a tener las hemorragias hipertensivas, que son las más frecuentes, las primarias, los aneurismas arteriales, pero van a producir también, puede haber intraparenquimal y puede ser también y a nivel subaracnoideo, ¿no? Entonces vamos a ver pequeños rastros de sangre, ¿no? En las cisuras, en lo que es la parte posterior también, a nivel de las cisternas basales, ¿no? Entonces eso nos dice que es una hemorragia subaracnoidea.
o también intraventricular, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas, eso sí, una hemorragia en un paciente joven, ¿no? Cuando ve una hemorragia intraparenquimal en joven, pues hipertensivo un poco difícil, entonces posiblemente tenga una malformación, ¿no? O un tumor también sangrante. Algunas coagulopatías, hemorragias intratumorales, el abuso de drogas como la cocaína, simpaticomiméticos, anfetaminas puede producir también hemorragia, ¿no? Y secundaria infartos venosos, ¿no? Las trombosis venosas también puede dar hemorragias. Bueno, este mismo cuadrito que hemos visto, la clínica de las hemorragias a nivel de lo que es el putamen, el tálamo, el puente y el cerebelo, donde más se presenta, ¿no? En este caso hemos visto que en el putamen y el tálamo puede ser hemiplegias, hemiparesias, y la desviación oculocefálica, no siempre un ojo desviado al lado, ¿no? Que va a presentar el paciente sin respuesta. Son secuelas ya de un accidente, ¿no? Un MSB isquémico o hemorragia. La hemorragia subaracnoidea, pues, presencia de sangre en el espacio subaracnoideo o en el sistema ventricular también, donde habitualmente solo hay líquido cefalorraquídeo. Entonces ese espacio se llena de sangre. Y la tomografía se va a ver ¿qué color? Blanco, ¿no? Una hiperdensidad. 80% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas en la edad media de la vida se producen por ruptura de aneurisma sacular, que se localiza preferentemente en la arteria comunicante anterior, ¿no? Es la zona de más se producen los aneurismas y se rompen y van a haber pues infartos, hemorragias a nivel subaracnoideo a nivel del tronco básicamente, ¿no? Porque está delante incluso de lo que es el mesencéfalo, se puede ver sangre. La clínica, pues, dependiendo, ¿no? Si es una hemorragia cortical, va a depender mucho de la localización. Por ejemplo, si es a nivel de lo que es el putamen, hemos visto que se puede parecer mucho a un infarto de la cerebral anterior, ¿no? Si es en la parte posterior, puede haber cefalea, rigidez de nuca, Kernig-Kuczynski, oftalmoplegia, hemorragia intracraneal, ¿no? Por eso que hemos dicho siempre que la rigidez de nuca, cuando tengamos rigidez de nuca hay que ver si es una meningitis o puede ser una hemorragia subaracnoidea, porque la sangre irrita la meninge y eso produce pues que haya Kernig-Kuczynski y rigidez de nuca, ¿no? Que son signos de irritación de la meninge, ¿no? También con una hemorragia se puede haber alteración de pares craneales, como especialmente en aneurisma comunicante posterior, afecta al tercer nervio craneal. Se va a ver pues, midriasis, tosis y parálisis de ese nervio craneal, ¿no? El tercer paso afecta por aneurisma comunicante posterior, como también por aneurismas de la cerebral posterior, ¿no? Y de la cerebelosa anteroposterior también, porque está muy relacionado con esas arterias. Cuando hay alteraciones del quinto par puede producirse por aneurismas del seno cavernoso. ¿Y qué alteraciones del quinto par encontraríamos? Quinto facial. Primero, sensibilidad. Vamos a Pues ver. facial. Más que todo neuralgia, ¿no? Neuralgia trigémino. Pues aunque una neuralgia trigémino hay que a veces hacer un estudio completo para ver que no hay algo que esté comprimiendo el nervio, ¿no? Entonces, porque la mayor parte de las trigéminos son idiopáticas, ¿no? Casi el 80%, pero un 20% puede ser a consecuencia de un tumor, un aneurisma o enfermedades desmineralizantes, ¿no? Como esclerosis múltiple. Y el segundo, pues, parte el aneurisma de la carótida interna, ¿no? ¿Y qué produciría? Segundo par. ¿Sí? No, Mianopsias, básicamente, ¿no? Mianopsia. La afectación del tercer par, hay una amilasia rectiva, la oftalmoplegia, que es también la afectación del tercero, la rama oftálmica del cuarto, cefalea retroocular, ¿no? Afectación del campo visual en aneurismas en la porción supracrinoidea, especialmente del segundo nervio craneal. Y también, pues, al hacer examen, siempre tenemos que ver un paciente con alteración de conciencia, ¿no? Si hay rigidez o no de nuca. Si hay rigidez de un paciente en coma, no hay fiebre y ha sido muy agudo, siempre pensar en hemorragia subaracnoidea en ruptura de un aneurisma, ¿no? En jóvenes principalmente. La clasificación de Handy-Hess de la hemorragia subaracnoidea pues nos hace ver el grado 0, pues en un aneurisma intacto, pues no hay ninguna sintomatología, ¿no? El grado 1, asintomático, mínima cefalea, con rigidez de nuca ligera, pero ya aparece una rigidez de nuca, ¿no?
O sea, la hemorragia suprarrenal no siempre va a ser fatal, ¿no? Puede ser simplemente el paciente hasta caminando, pero con una cefalea muy intensa. Muchas veces se puede confundir hasta con cefalea tensional o incluso con una crisis de migraña, ¿no? Por eso que si un paciente que nunca ha tenido cefalea y aparece una cefalea muy intensa, siempre hay que, a pesar de que esté caminando, ¿no? Una hemorragia suprarrenal. Grado aún más sin reacción meningia o cerebral, pero con déficit neurológico establecido. Por ejemplo, puede haber una parálisis del tercero, una neuralgia trigémina, una hemiparesia, etc., ¿no? El grado 2 hay cefalea moderado grave, rigidez de nuca, no hay déficit neurológicos graves a excepción de afectación de pares craneales, ¿no? El grado 3, somnolencia con función de focales leves. El grado 4, el paciente pues tiene estupor, con una hemiparesia moderado grave, alteraciones vegetativas, posiblemente puede haber incluso rigidez ya de descerebración precoz, ¿no? Y el grado 4, el paciente en coma profundo, con una rigidez de descerebración y con apariencia moribunda, ¿no? Ya con alteraciones de respiración, sin estómago, o sea, todo lo que es respecto a un coma, ¿no? Entonces, si ha sido rápida la evolución, posiblemente sea un sangrado muy grande y especialmente afectando fosa posterior. Hay otras clasificaciones también, pero bueno, lo más importante de Heinz, ¿no? El diagnóstico siempre debe sospechar de un ACV cuando existe pues, un cuadro de déficit neurológico agudo, ¿no? El tiempo de inicio es importante, siempre son rápidos, ¿no? El paciente estaba tranquilo y de un momento a otro pues empieza a tener la clínica, ¿no? Ahora, si es un paciente hipertenso, pues siempre pensar en una hemorragia intraparenquimal. Si es joven y tiene un compromiso así marcado con mucha cefalea, siempre pensar en aneurisma roto. En examen físico puede haber signos compatibles con compromiso neurológico. Los signos vitales pueden estar normales, como también puede hacer hipertensión, un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Hipertensión arterial, con alteraciones respiratorias, ¿no? Con bradicardia, la triada de Cushing. Exámenes complementarios, pues la tomografía es la más importante y la que más rápido se hace, ¿no? La resonancia, bueno, ya para buscar tal vez un foco de artropatía o el aneurisma, ¿no? La electrocardiografía también se tiene que hacer porque las hemorragias suprarrenales producen arritmias cardíacas, ¿no? Cuando se presentan. Entonces, tener otros exámenes y una hemorragia, pues básicamente hay que ver si es quirúrgico o no es quirúrgico también, ¿no? Por el tamaño mismo, si no, va a ser difícil de controlar la hipertensión endocraniana que produce no solo la hemorragia, sino otras causas, ¿no? Que pueden ser tumorales, infecciosas, las meningitis. Bueno, al final, toda patología cerebral puede llegar a ser una hipertensión endocraniana, ¿no? Que es un conjunto de signos y síntomas ocasionados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, que es a mayor de 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos dentro de la cavidad craneal, ¿no? Entonces, en la cavidad craneal tenemos que el tejido cerebral es el 80%, ¿no? En la misma masa encefálica. La sangre llega a ser el 10%, ¿y dónde se ubica? Pues en las arterias y más que todo en los senos venosos, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo que está en los ventrículos, tanto laterales, ventrículo, cuarto ventrículo y toda la parte venular, ¿no? Es el 10% de todo lo que comprime, todo lo que está dentro del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cuando se altera uno de ellos, puede empezar a haber hipertensión endocraniana. Por ejemplo, en la etiología tenemos lesiones expansivas y de crecimiento rápido, entre ellas están los tumores, los abscesos, granulomas, quistes, hemorragias del encéfalo, ¿no? Como una hemorragia intraparenquimal o suprarrenal. Los aneurismas pues si fueran grandes, ¿no? Las hidrocefalias congénitas o adquiridas especialmente en nuestro medio neurocicercosis, ¿no? Causa frecuente de hidrocefalia. Las meningitis, ¿no? Que en nuestro medio por tuberculosis también muchas meningitis, ¿no? Meningoencefalitis virales que también producen edema cerebral con bloqueo del espacio suprarrenal. En enfermedades con congestión venosa están el edema cerebral, las meningitis, meningoencefalitis, trombosis venosa, ¿no? Entonces, en este caso comprimen a lo que es la vena también. Entonces, si todo va a estar funcionando adecuadamente, nunca va a haber hipertensión, pero si uno de estos factores se altera, por ejemplo, un tumor en el parénquima va a alterar, una trombosis venosa o un infarto cerebral pues va a alterar esa presión intracraneal, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues la cefalea, ¿no? Que es más frecuente. Al inicio puede durar 20 a 40 minutos, ¿no? Puede ser intensa, persistente, gravativo, ¿no? Orocefálica, ¿no? El paciente no me duele todo, no encuentra, no focaliza mucho.
Puede ser continua como también pulsátil, ¿no? Que puede confundirse con una migraña, ¿no? No todos los migraños son pulsátiles, ¿no? Y más es cuando está el paciente decúbito con rotación de la cabeza, ¿no? Y no se alivia con analgésicos. Y hay un alivio temporal con una punción lumbar, ¿no? Porque estamos bajando la hipertensión. Y también una característica de cefaleas por hipertensión es que son de madrugada, ¿no? El paciente está durmiendo 3, 4 de la mañana, despierta con intenso dolor, porque como está haciendo hipoxia, ¿no? En el sueño, pues aumenta la presión y puede despertar con mucha cefalea. Los vómitos acompañan a 50% de los pacientes que dan cefalea, se llama vómito cerebral, ¿no? Preceden con arcadas, náuseas y son frecuentes en patologías tumorales de fase posterior también. El edema de papila es lo que tenemos que buscar también, ahí por la hipertensión de la vaina del nervio óptico, ¿no? De la parte posterior va comprimiendo hacia adelante. Es el hallazgo más importante, entonces hay que realizar un examen de fondo de ojo, ¿no? Donde buscamos básicamente la papila, y el edema es porque se sale, ¿no? Está como una protrusión a nivel de la papila. Y los signos iniciales pueden ser cefalea, vómitos, somnolencia, ¿no? Alteraciones psíquicas también, lentitud mental y apatía. Y en los avanzados hay edema de papila, hay eclipses visuales, ¿no? Estoy viendo manchas, estoy viendo lucecitas, ¿no? Aumento de manchas ciegas también en la vista, disminución de la agudeza visual. Puede haber diplopia cuando hay parálisis sexto paso. El sexto paso es el que más se compromete cuando hay hipertensión intracraniana porque es el más largo. Puede haber obstrucción, estupor y llegar al coma en pacientes, rigidez de cerebración y alteraciones respiratorias y vegetativas. Hay formas de presentación de la hipertensión arterial, ¿no? Cuando es una instalación rápida del cuadro, por ejemplo, la presencia de una hemorragia que hay hipertensión, cefalea, vómitos y trastornos de conciencia, ¿no? En la instalación subaguda puede haber cambios en la conducta, ataxia, compromiso de los oculares, parecia del cuarto par, diplopia y estrabismo, ¿no? Por eso también una marcha atáxica, ¿no? En algunos pacientes que tienen hipertensión o especialmente hidrocefalia, ¿no? La triada de Hacking Adams, ¿no? ¿Alguien ha leído esa triada? Una marcha atáxica, el paciente está con una marcha, hay diplopia, ¿no? De doble, con pares de nervios, y hay hipertensión, ¿no? Entonces, eso hace que es por la hipertensión craneal de forma un poco crónica, ¿no? En unas patologías como el síndrome de Crane, ¿no? Son tumores que crecen en la parte de, no da mucha sintomatología, pero al final da una hipertensión craneana, ¿no? Y hay también hipertensiones, pues, benignas, ¿no? En pacientes que solo presentan cefalea, ¿no? Náuseas, vómitos, pero no tienen no trastornan la conciencia en sí, ¿no? El diagnóstico, pues, básicamente como es un síndrome, son signos y síntomas, ¿no? Como disminución a nivel de conciencia, letargia, estupor, coma, hipertensión con o sin bradicardia, ¿no? Es la tríada de Cushing que les mencionaba, pues cuando aumenta la presión intracraneal, entonces va a aumentar la presión arterial también, porque el corazón trata de compensar a que no esté entrando mucha sangre al cerebro, ¿no? Porque si hay hipertensión intracraneal, pues va a haber la sangre no va a penetrar bien, porque el cerebro, pues, no, esa presión está ganándole a la de la que va a bombear el corazón. Entonces va a aparecer hipertensión generalizada, va a aparecer bradicardia, ¿no? Porque el corazón al tratar de subir la presión va a latir más lento. Y también trastornos de la respiración, ¿no? Puede haber taquismo, bueno, si sospechamos de infecciones, más que todo hay que analizar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y medir también cómo está la presión del líquido cefalorraquídeo. Diagnóstico diferencial, tenemos que descartar las causas oculares, ¿no? De papilas, estas y las que constituyen en la práctica motivo, ¿no? De error. Tenemos el consumo de alcohol, de tabaco y el consumo de alcohol metílico, ¿no? El metano que puede producir cuadros porque está con náuseas, vómitos y cefalea. Bueno, ese es en la gestante. Ese es el resumen. Bueno, en este caso terminamos ya justo a las 6.